Muy buenos días. En este discurso os voy a hablar de la política migratoria de Donald Trump. Y voy a hablar de los permisos de residencia temporales concedidos en Estados Unidos a algunos de los inmigrantes. Y en concreto voy a mencionar dos de los programas existentes para los inmigrantes en Estados Unidos, que son DACA y TPS. Los he escrito ahí, lo voy a leer. No voy a desglosar la sigla, y la sigla se mantiene igual en todos los idiomas. Pero para que os hagáis una idea, DACA es Deferred Action for Childhood Arrivals. En el discurso explico exactamente en qué consistió y a quién afecta. Y el otro programa es el programa TPS. TPS significa Temporary Protected Status. Lo mismo, solo lo voy a mencionar como TPS y como DACA, y en el discurso explico en qué consiste en cada uno de los programas. Y no hay más vocabulario que haga falta mencionar. Muy buenos días. Este fin de semana se cumplió un año de la toma de posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Y por lo tanto, me parece el momento idóneo para hacer balance de su turbulento primer año de mandato. Cuando salió elegido, algunos pensamos que, una vez en el despacho oval, Trump se tornaría más comedido, que cambiaría el tono de sus palabras. Pues bien, me temo que, transcurridos 12 meses, no nos queda más remedio que reconocer que estábamos completamente equivocados. Han sido tantos sus desatinos que me resultó extremadamente difícil decidir en cuál de ellos iba a centrar mi discurso. Pero, finalmente, decidí hablar de su política migratoria. Puesto que Trump parece haberse embarcado en una cruzada contra los inmigrantes y los utiliza constantemente como chivos expiatorios de problemas que él, como presidente, tiene la responsabilidad de combatir, como son el terrorismo o la delincuencia. Aunque en estos momentos parece poco probable que el Congreso de Estados Unidos apruebe la financiación necesaria para construir un muro en la frontera con México, Trump sí consiguió que se diese luz verde a su decreto para vetar la entrada a Estados Unidos de personas procedentes de países musulmanes como Siria, Irán o Libia. Y ahora Trump parece tener en el punto de mira a los millones de inmigrantes que residen en Estados Unidos y pretende revocar los permisos de residencia temporal de los que disfrutan miles de ellos. Permitan que comparta con ustedes un par de ejemplos. Entre los casos más desoladores se encuentra el programa DACA, un programa que protegía a más de 700.000 inmigrantes ilegales que llegaron a Estados Unidos como niños. Muchos de estos Dreamers, como se les conoce popularmente, han estudiado en Estados Unidos y se han convertido en jóvenes, muchos de ellos con empleo, que se sienten plenamente estadounidenses. Pues bien, a pesar de haber desencadenado innumerables protestas e incluso el actual cierre del gobierno estadounidense, Trump está decidido a deportarlos de vuelta a sus países de origen. El otro ejemplo desgarrador es el del programa TPS. A través del programa TPS, George W. Bush permitió en el año 2001 que 250.000 inmigrantes salvadoreños llegasen a Estados Unidos, tras 2 terremotos que arrasaron su país. Pues bien, ahora, alegando que el país
ya está recuperado de esos desastres, Trump quiere enviar a todos estos inmigrantes de vuelta, sin tener en cuenta que, si bien en lo que a infraestructuras se refiere, El Salvador está efectivamente recuperado, en cambio, el tejido social de este país está totalmente destruido y tienen un problema de violencia rampante sumamente grave. Y Estados Unidos tiene una parte de responsabilidad en este asunto. ¿Por qué? Pues porque en los años 80, miles de familias salvadoreñas huyeron a Estados Unidos escapando de una guerra civil financiada en parte por Estados Unidos y que dejó casi 100.000 muertos. Esas familias emigradas se instalaron en zonas marginales y sus hijos crecieron en barrios dominados por pandillas de delincuentes estadounidenses. Cuando terminó la guerra civil, el gobierno estadounidense inició una deportación masiva y esos niños de la guerra volvieron a El Salvador convertidos en pandilleros. Y allí encontraron un terreno sumamente fértil para recrear sus organizaciones delictivas. Se encontraron con un tejido social desgarrado, una población que había normalizado la violencia, miles de armas en circulación y un Estado muy debilitado. Así, las pandillas que llegaron con los deportados crecieron a una velocidad imparable y a día de hoy mantienen a El Salvador como uno de los países con el mayor índice de homicidios del mundo. Todo esto que acabo de explicar, sumado a la pésima gestión de la política exterior, están causando un gravísimo daño al prestigio internacional de Estados Unidos. Por consiguiente, creo que el balance de este primer año no puede ser peor. Pero lo más preocupante es que no hay nada que parezca indicar que Trump haya tocado fondo. Así que me temo que este segundo año de mandato, que empieza ahora, tampoco se presenta demasiado halagüeño. Muchas gracias por su atención.